Hola Carlos, buenas tardes. Ana, Hola a todos, buenos días, buenas tardes, donde nos acompañen. Bienvenidos de nuevo a otra de nuestras conversaciones. Un gusto, Carlos, tenerte por aquí. Carlos es el CEO y fundador de S4DS. Mi nombre es Ana María, yo soy parte del equipo de S4DS y Carlos, bienvenido. muchas gracias Ana por este espacio y muchas gracias a cada uno de los que nos acompañan hoy. Claro que sí. Hoy quiero que conversemos de un tema que ha sido muy trascendental para los negocios en toda su historia y es cómo lograr un efectivo y exitoso cierre del periodo comercial en ventas. Es un tema que nos duele a todos. Conocido cierre de ventas. Exactamente. Verán, eso es un tema eh, que dependiendo del modelo de negocio de las compañías se juega distinto, ¿cierto? Ajá. Desde el punto de vista geográfico, territorial, ¿cierto? La zonificación, pues, implica, ¿cierto? Entender ese segmento o ese territorio, implica entender el periodo Sí. calendarizado pues, de trabajo, semana, quincena, 21 días, Claro, mes. el periodo de ventas es distinto en todos los modelos de negocio, Sí, sea que yo tenga un direct to consumer en mi e-commerce con mi marca, o sea que yo tenga un calendario comercial reamarrado a una cantidad de actividades. tal cual, y ahí tocas una arista que casi que esto es para otro espacio, que es la disciplina de ventas dentro de un calendario comercial, ¿cierto? Entonces simplemente estamos hablando hoy del cierre, Sí, entendiendo que una buena higiene comercial implica haber hecho un montón de tareas sí, en cada uno de los días de ese periodo comercial y solo estamos en el último. sí. Entonces, entendiendo ese trabajo, cuyo mensaje creo que lo acabo de transmitir, la canalización es parte de ese secreto, y es qué hice en la higiene de mi trabajo y qué hice a la apertura de mi centro comercial, Ujú. qué hice en los primeros días, recontacto de los clientes recurrentes, entender oportunidades que no se cerraron en el periodo anterior, Sí, etc, etc. Nuevos registros de personas interesadas en la compañía, o sea, hay un montón de sabores ahí, ajá, pero llegó al cierre. sí. Entonces, ¿cuál es la actividad y mensaje ahí? Es, el primero es, yo tengo que tener mucho conocimiento de mi data histórica para inferir en un cierre. O sea, no puedo simplemente con la buena voluntad, Esperar que sea exitoso mi cierre comercial. ¿cuál es el número? ¿Cierto? O sea, Ajá, finalmente es un número. Entonces, el número de clientes activos, la frecuencia de compra, el valor de compra en unidades, en valor neto de ujú, compra, el nivel de ofertación y de push que la compañía ha establecido en periodos similares a este, como nos fue en el diciembre anterior, qué hicimos en el diciembre anterior, cuáles eran los KPIs a la entrada de ese diciembre anterior, el número de todos los variables que acabo de mencionar. ujú. Y ahí, pues la magia está en poder inferir con esos datos Sí, si estoy tomando las acciones o no. Y ahí hay mil variables, ¿cierto? Imagínate que yo puedo advertir, faltando 3 días para mi cierre, que el calendario gregoriano normal es de los meses normales del año, eh, ¿cómo nos va a ir en el cierre? Pues sí, que vamos en este momento 35% abajo del presupuesto ajá, e históricamente en estos meses hemos estado 25% abajo. Es decir, sí. solo cerramos el 25 en los últimos 3 días del mes. Pues por favor, ¿Qué cambiemos esto. hacemos? Ajá. Pero mire que es una actividad no comercial. Ese trozo es una Ujú. actividad no comercial. La siguiente sobre la actividad comercial, sí es con estos KPIs yo qué he logrado. La primera es mis acciones, cuáles han sido. Sí. Entonces, ahí hay un primer trozo. Y el segundo trozo, el más importante, es cuál es el embudo de ventas que tengo, ¿cierto? ¿Cuáles son las personas, clientes, oportunidades que tengo en sus Sí. distintos estados para poder que el cierre ocurra? Para enfocarme en los que yo tengo más cercanos a mi cierre, para luego extender algunas actividades a los que de pronto no tengo tan maduros, pero sé que por el interés pueden llegar a cerrarse al momento en el que yo espero cerrar mi periodo comercial. Tal cual, y es cada compañía y cada práctica del producto o servicio que yo vendo tiene un comportamiento de ese embudo comercial de una manera más asertiva. Entonces yo sabré si me concentro en las oportunidades que están más incipientes porque resulta que históricamente en este tipo de servicios son más logrables, o me concentro en las actividades finales del embudo donde Sí. solamente está la llamada final para que ocurra, ¿cierto? Entonces va a depender muy de ahí y de la información con la que yo cuento, ¿cierto? Y Ajá. ahí entra si hago el papel, es decir, si yo soy un retail
y tengo un punto de venta, pues, ¿qué puedo hacer, cierto? Pues Ajá, dependo del tráfico, dependo de pronto de algunas llamadas a clientes, sí, dependo de hacer alguna acción comercial específica, una pancarta o un payaso en la puerta, un megáfono, no sí, sé, cualquier cosa que se les ocurra que es factible. ajá, O si yo estoy con todos los juguetes tecnológicos, pues tendré CRMs donde tengo las acciones, la ujú, automatización de la comunicación y yo puedo mover variables que agilizan ese trabajo muchísimo, ¿cierto? ok. Eso es básicamente como la Pero acá parte. tengo otra pregunta que creo que nos la hacen muchos de nuestros clientes cuando estamos avanzando en esta relación comercial con ellos y ellos entendiendo cómo pueden identificar esas actividades. Una cosa es yo saber en comparación qué hice con mi periodo equivalente el año anterior, pero a la hora de tener esa visualización de los datos para yo tomar esas decisiones dependiendo el modelo de negocio que yo tengo, porque no es lo mismo tener una tienda que es marca que vende directamente al consumidor final, que por ejemplo los negocios de venta directa, sean de venta directa tradicional como venta plana, o sea, un negocio de marketing de afiliados. ¿Cómo se ve esta E-commerce. diferencia? O un e-commerce. Ana, el ejercicio de manera práctica, es decir, cómo se hace en tiempos modernos un proceso de cierre. Ahí voy a reenfocar la pregunta, ¿cierto? Contando con que tienes un CRM y que tienes herramientas comerciales, las distintas áreas tienen que estar disparadas por un proceso centralizado muy simple. Ese proceso es donde te está midiendo el comportamiento del desempeño del ciclo comercial en el que estás al día de hoy, qué te falta para completar tus presupuestos y las metas que se establecieron, y un mapeo hacia atrás de que las habilidades que te deberían haber tomado están en place y que las hiciste. Y eso está, ¿no? Entonces, la primera herramienta que le tengo que dar a mi equipo comercial es esa medición, ¿cierto? Pues, dame una gráfica de frecuencia donde tengo mes a mes mis desempeños, donde me puedo comparar con el año inmediatamente anterior para cada un periodo comercial equivalente y yo pueda medir esa gestión. Medido ahí, yo puedo entender si estoy abajo sobre el presupuesto por encima. Si estoy por debajo, voy a disparar a otras áreas de la organización que me ayuden a tomar otro tipo de acciones, mejorar la ofertación o cualquier ejemplo al que haya lugar, o continuar mi tarea. Sí. Segundo punto, que necesito conocer muy bien mi embudo de conversión y cada una de las oportunidades que tengo, el costado está. Sea desde un punto de venta, mis vendedores del punto de venta tienen personas más cercanas, clientes frecuentes que están contactando y entienden si van o no van, o van generando ese forecast de información. En el mundo retail tradicional, punto de venta es donde más complejo normalmente es y donde menos buen uso de los sistemas de información hay. Hay una buena oportunidad y tomas un e-commerce, tienes información en tiempo real espectacular, porque tienes cada carrito que tiene cada uno de los clientes a disposición y puedes tomar acciones de comunicación, de push, de ofertación contra ellos. Entonces, tengo este carrito que va a vencer, le mando un cupón, porque es tu primera compra, pasa esto, porque eres un cliente recurrente, pasa esto, y tengo toda la artillería para tomar acciones. Y el más interesante es cuando hay vendedores intermediarios en negocios de seguros, de salud, de servicios, es muy común, o en cualquier compañía de venta directa. Eso es espectacular. Es por la artillería es toda, ¿cierto? Yo tengo el campo, sé mi listado de oportunidades, entonces podría filtrar los clientes que me han comprado en periodos anteriores, pero esta vez no, y contactar. Puedo filtrar otras fuentes de información relevante, como los clientes que me han comprado este carnet históricamente en este cuadrante, o sea, una frecuencia mayor con un valor mayor, como opciones. Entonces hay un sinnúmero de herramientas que están a disposición y que pueden servir para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, en esencia es histórico de información para entender si voy o no voy, y en la toma final de decisiones, precisión sobre mi embudo. Exacto. Carlos, creo que hay algo muy importante sobre las características que tenemos diseñadas en ese 4DS para todos los negocios, sean de retail, sean de e-commerce, sean de venta directa, sean de affiliate marketing, y es la posibilidad de darle esa visualización para mejor toma de decisiones basadas en datos históricos y de proyecciones de venta a todas las personas que puedan necesitar esta información para tomar acciones y lograr un cierre de ventas más exitoso. Nuestro back office está completamente listo.
para brindarle a todos estos actores la información que necesitan en el momento que la necesitan para lograr los cierres que necesitamos en nuestros negocios. Y este es uno de nuestros pasos más grandes a poderle dar esa información y toma de decisiones basadas en datos a las empresas de cualquier modelo de negocio, B2B, B2C o B2B2C. Hay una anécdota final para agregar, Ana, todo lo que expresas, y es la información hoy en día, uno la quiere en su dispositivo. Hay muchas compañías todavía arraigadas en que la fuerza de ventas sean programadores expertos en Excel y hay que descargar unas sábanas con 134 columnas y 62.000 líneas Unas para hacer matrices tablas que dinámicas de yo no sé cuántos tipos y que esperan que eso ocurra al momento en que la persona está vendiendo. Yo creo que son competencias distintas, estructuras distintas, que haya un área de inteligencia de negocio en la compañía, por favor, que exista. sí. Y esperemos que cada vendedor de la compañía sea un experto en ese análisis de información, por favor, no. ¿Cierto? Yo creo que nuestra herramienta está diseñada para ese caso Para que donde se dediquen a lo que mejor saben hacer, ah, para que puedan vender mientras nosotros les presentamos la información de la manera correcta, contundente, para que puedan tomar acciones inmediatas y lograr esos cierres exitosos. así es. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. No, muchas Gracias a gracias a ti, Ana, todos. y muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao.